Historias para aprender español. En este video escucharás una historia para aprender español. Luego de escuchar la historia verás unas preguntas para evaluar el entendimiento que tuviste de la historia. Y al final del video habrá una serie de palabras que pueden que no sepas. Para ver la traducción del video a tu idioma, presiona en la sección de los subtítulos en YouTube y selecciona tu idioma. Así podrás ver los subtítulos en español y el de tu idioma al mismo tiempo. Si no quieres que esto suceda, desactívalos y solo verás los subtítulos en español. Antes de ver la historia, por favor, suscríbete. En un pequeño pueblo llamado Villa Alegre, 5 amigos se encontraban en la plaza central, sentados en un banco de madera. El sol brillaba en el cielo y el aire del invierno estaba fresco. Los amigos, Ana, Carlos, Marta, Juan y Pedro, estaban emocionados porque las vacaciones de invierno estaban a punto de comenzar. Ana, la más entusiasta del grupo, saltó de su asiento y exclamó: «Chicos, tenemos que hacer algo emocionante estas vacaciones, ¿qué les parece si vamos al parque de diversiones?». Carlos, el más tranquilo del grupo, asintió con una sonrisa. «Me encantan las montañas rusas», dijo. «Sería genial sentir la emoción mientras subimos y bajamos a toda velocidad». Marta, la más organizada, sacó una libreta y comenzó a anotar ideas. «Podemos competir en los juegos de destreza», sugirió. «Imaginen ganar premios de peluches enormes o tazas gigantes». Juan, el bromista, se rió. «Y luego podríamos comer algodón de azúcar hasta que nos duela la barriga», bromeó. «Eso sí sería felicidad». Pedro, el más aventurero, se puso de pie. «Está decidido. Vamos al parque de diversiones», dijo. «Será una experiencia inolvidable». Los amigos se pusieron de acuerdo y comenzaron a planificar. Compraron los boletos de entrada y se prometieron que, sin importar qué, vivirían cada emoción al máximo. Así que, con la emoción en el corazón y la felicidad en la mirada, se dirigieron al parque de diversiones, listos para una aventura que nunca olvidarán. El parque de diversiones estaba lleno de colores brillantes y risas contagiosas. El grupo de amigos caminaba por los senderos, emocionados por lo que les esperaba. Ana saltaba de un pie al otro, ansiosa por subirse a la montaña rusa. «Chicos, miren», exclamó Marta señalando hacia una enorme estructura de acero. «Es la montaña rusa más grande del parque». Carlos miró hacia arriba y tragó saliva. «¿Están seguros de que queremos hacer esto?», preguntó. «Es muy alto». Juan se rió. «Claro que sí. Es solo una montaña rusa, ¿qué podría salir mal?». Pedro, siempre dispuesto a la aventura, asintió. «Vamos a hacerlo. La emoción de subir y bajar a toda velocidad nos espera». Se formaron en la fila y pronto estaban sentados en los vagones. Ana apretó la mano de Marta y Marta le sonrió. Carlos cerró los ojos mientras el tren comenzaba a moverse lentamente. La subida fue lenta pero constante. Los amigos miraron hacia abajo y vieron el parque extendiéndose bajo ellos. Ana gritó de emoción y Juan levantó los brazos como si estuviera volando. Carlos, aún con los ojos cerrados, apretó los dientes. Y luego, el descenso. La montaña rusa bajó a toda velocidad, y los amigos soltaron risas y gritos. El viento les golpeaba el rostro, y la adrenalina corría por sus venas. Pedro extendió los brazos y gritó: «Esto es increíble». Cuando finalmente se detuvieron, todos estaban sin aliento pero con sonrisas enormes. Ana abrazó a Marta. «Fue genial», exclamó. «Quiero volver a subir». Carlos abrió los ojos y se rió. «Tienes razón, Ana. Fue emocionante». Así, el grupo de amigos experimentó la emoción de la montaña rusa y la felicidad de compartir esa aventura juntos. Y mientras se dirigían a los juegos de destreza, sabían que este día en el parque de diversiones sería inolvidable. Después de la emocionante montaña rusa, el grupo de amigos se dirigió a la sección de juegos de destreza. Allí, los colores vibrantes y los sonidos alegres llenaban el aire. Marta se frotó las manos, ansiosa por ganar premios. El primer juego al que se acercaron fue el de tirar aros.
Ana tomó un aro y apuntó hacia las botellas de vidrio. «Voy a ganar un peluche», exclamó. Pero el aro se desvió y cayó al suelo. Carlos intentó el lanzamiento de dardos. Su objetivo era reventar globos para ganar un premio. Se concentró, respiró hondo y lanzó el dardo. ¡Pop! El globo estalló, y Carlos saltó de alegría. Juan se acercó al juego de la canasta. Debía encestar una pelota de básquetbol para ganar un osito de peluche. Concentró su mirada en el aro y lanzó la pelota. La pelota entró, y Juan se sintió muy feliz. Marta eligió el juego de la ruleta. Giró la rueda con fuerza, y todos esperaron a ver en qué número se detendría. «Premio mayor», gritó el animador. Marta saltó de felicidad y recibió un enorme unicornio de peluche. Pedro, sin embargo, estaba decidido a ganar el tesoro escondido. Había escuchado rumores de que si resolvías un acertijo, podías llevarte un premio especial. Se acercó al anciano que custodiaba el tesoro y le preguntó, «¿Cuál es el acertijo?». El anciano sonrió y dijo, «Escucha bien, en el parque de diversiones, bajo el arco iris de colores, busca la llave dorada en el árbol más alto». Los amigos se miraron, emocionados. ¿Dónde encontrarían un arco iris en el parque? Ana recordó que cerca de la fuente de agua había un arco iris pintado en el suelo. Corrieron hacia allí y buscaron el árbol más alto. Pedro trepó y encontró una pequeña llave dorada escondida en el árbol. Cuando regresaron al anciano, él les entregó una caja misteriosa. «Este es el tesoro», dijo. «Solo podrán abrirlo cuando estén juntos». Los amigos se abrazaron, sintiendo la emoción y la felicidad de haber ganado algo más que premios materiales. El tesoro era su amistad y la aventura compartida en el parque de diversiones. El sol se ocultaba detrás de las montañas y las luces del parque de diversiones comenzaban a brillar. El grupo de amigos se encontró frente a un laberinto de espejos. Las risas se escuchaban en el aire mientras intentaban encontrar la salida. Ana se miró en los espejos distorsionados y se rió. «Miren mis piernas larguísimas», exclamó. «¿Dónde está la verdadera Ana?». Carlos chocó con un espejo y se tambaleó. «Esto es más complicado de lo que pensaba», dijo. «¿Cómo encontraremos la salida?». Marta, con su libreta en mano, anotó, regla número 1, no confiar en la primera impresión. Los espejos nos engañan. Después de varios giros y risas, encontraron la salida. Marta abrazó su libreta. «Lo logramos», exclamó. «La felicidad de resolver el enigma es como ganar un premio». Ana asintió. «Y la emoción de estar juntos en esta aventura es aún mejor». El grupo continuó explorando el parque. Se subieron a la rueda de la fortuna, sintiendo la emoción de ver todo el mundo. Comieron algodón de azúcar y rieron hasta que les dolieron las mejillas. Al final del día, cuando las luces del parque se apagaron, los amigos se sentaron en un banco. Miraron las estrellas y compartieron sus momentos favoritos. «¿Qué más nos espera en este parque de emociones?», preguntó Juan. Pedro sonrió. «No lo sabemos, pero lo descubriremos juntos». Y así, el grupo de amigos siguió su aventura, experimentando emociones simples pero profundas, risas, amistad y la felicidad de vivir cada momento. El sol se ocultó por completo, y las luces del parque de diversiones brillaron con más intensidad. El grupo de amigos se sentó en un banco cerca de la fuente, cansados pero felices. Habían vivido un día lleno de emociones y risas. ¿Se dieron cuenta?, preguntó Ana, mirando el cielo estrellado. «Hoy no solo montamos en montañas rusas y ganamos premios. También fortalecimos nuestra amistad». Carlos asintió. «Es cierto. A veces, las cosas más sencillas nos llenan de felicidad». Marta hojeó su libreta. «Tengo anotado cada momento especial», dijo. «La montaña rusa, los espejos, el tesoro. Todo quedará guardado en estas páginas». Juan se recostó en el banco. «¿Qué fue lo mejor del día para cada uno?», preguntó. Pedro reflexionó. «Para mí, fue cuando encontramos la llave dorada. Esa búsqueda nos unió aún más». Ana sonrió.
Yo diría que la montaña rusa. Sentir el viento en la cara mientras bajábamos a toda velocidad fue increíble. Carlos miró a Marta. Ganar el osito de peluche en el juego de la ruleta. Fue como un trofeo de nuestra amistad. Marta cerró la libreta. ¿Y los espejos? Ver nuestras risas reflejadas en ellos fue mágico. Los amigos se abrazaron. Sabían que este día en el parque de diversiones sería un recuerdo imborrable. Se prometieron volver el próximo año y vivir nuevas aventuras juntos. Cuando las luces del parque se apagaron, se levantaron del banco. Hasta pronto, Villa Alegre, dijo Juan. Y así, con la emoción en el corazón y la felicidad en los ojos, el grupo de amigos se despidió del parque de diversiones. Pero su amistad seguiría creciendo, como una montaña rusa de risas y emociones. Ahora haré unas preguntas para ver si entendiste la historia. Para ver cuál es la respuesta correcta. Escribe en los comentarios tus respuestas y las corregiré yo mismo. Pregunta 1. ¿Qué juego de destreza intentó Carlos? Opción A. Tirar aros. Opción B. Lanzamiento de dardos. Opción C. Juego de la ruleta. Pregunta 2. ¿Qué encontró Pedro como parte del tesoro escondido? Opción A. Un unicornio de peluche. Opción B. Una caja misteriosa. Opción C. Una llave dorada. Pregunta 3. ¿Qué consejo dio Marta para resolver el laberinto de espejos? Opción A. No confiar en la primera impresión. Opción B. Seguir el reflejo más claro. Opción C. Mirar hacia abajo en todo momento. Pregunta 4. ¿Cuál fue el momento favorito de Ana? Opción A. Ganar un premio en el juego de la ruleta. Opción B. Sentir el viento en la cara en la montaña rusa. Opción C. Resolver el enigma del tesoro escondido. Pregunta 5. ¿Qué comparación hace Carlos sobre la felicidad? Opción A. La compara con ganar un premio en un juego. Opción B. La compara con sentir el viento en la cara en la montaña rusa. Opción C. La compara con fortalecer la amistad con los amigos. Palabras de la historia que puede que no sepas. Plaza. Brillar. Fresco. Entusiasta. Parque de diversiones. Organizado. Boleto. Libreta. Prometer. Fila. Vagón. Inolvidable. Dardo. Globo. Tesoro. Acertijo. Rumor. Llave. Anciano. Laberinto. Distorsionado. Tambalearse. Engañar. Mejilla. Viento. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo.